Pues primero que nada, muy buenos días, chicos. Como ustedes recordarán, la semana pasada me estaban haciendo muchas preguntas sobre la hora de la redacción del texto. Y bueno, pues vamos a checar el día de hoy dos técnicas más una actividad muy pequeña que vamos a estar realizando el día de hoy para cuando nosotros empecemos con lo que viene a ser ya la redacción. Recordemos que todo esto que les había comentado es en base a completamente lo que ustedes vayan a estudiar posteriormente. Toda esta información que estamos viendo en esta clase no es meramente para que ustedes saquen su investigación desde ya, pero si pueden adelantar algo con esta materia, pues mucho mejor. Entonces, lo principal que vamos a estar checando va a ser la técnica del parafraseo. El parafraseo, a comparación de otras técnicas, vamos a leer aquí, directamente se utiliza en la redacción de textos donde tomamos la explicación de un texto y la reescribimos con nuestras propias palabras sin omitir lo esencial del contenido del mismo. Es decir, que si nosotros estamos investigando sobre un tema en particular de los celulares, si nos encontramos que una persona ha dicho algo muy interesante y nosotros no queremos copiarlo, porque, ojo, esto es muy importante, el hecho de copiar y pegar tal cual la información de otro autor es plagio y el plagio académico pues se sanciona con directamente la omisión del documento. Entonces es importante el omitir. No es un crimen grave como matar a una persona, pero en el ámbito académico, pues sí, entonces se pierde la oportunidad. Entonces, recordemos, el parafraseo es tomar la idea de alguien, nosotros interpretarla e inmediatamente escribir lo que entendimos, sin perder la esencia de lo que la persona en cuestión nos quiso decir. La técnica básicamente se basa en la lectura principalmente, luego en el entendimiento y en adecuar el parafraseo. Es decir, que nosotros primero lo leemos, lo entendemos y ya lo reescribimos con lo que nosotros hicimos en el paso número 2. ¿Sale? Ojo, tenemos un ojo, bueno, un ojo y una situación muy importante. El parafrasear no es un resumen, ¿ok? No es directamente, cuando nosotros resumimos normalmente tratamos de escribir lo más esencial, lo más importante que erróneamente pues es algo que en las escuelas públicas desde el inicio en la primaria se ha dicho que es un resumen, es decir, tomar lo más importante y escribirlo. Por eso existían los marcatextos de que los hacían subrayar ciertas cosas y nada más eso lo iban copiando y pegando, pues, ¿no? En este caso no es así. Eh, el parafrasear no es un resumen de las ideas principales, sino es un entendimiento de nuestra propia comprensión, válgame la redundancia, en donde nosotros interpretamos lo que acabamos de leer. Entonces, eso se da para escribir las ideas de alguien más con nuestras propias palabras. Y ojo, también es muy importante darle crédito al autor original de la idea en un apartado de bibliografía o referencias, que eso ya lo checaremos la próxima clase. Entonces, no es copiar y pegar, es completamente entenderlo, porque de otra forma, repito, va a ser plagio. Tenemos aquí algunos ejemplos de parafraseo. Puse 3 de frases y uno directamente de interpretación de datos. Tenemos el primero, dice, el ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Tenemos directamente que el autor era Aristóteles, entonces a la hora que nosotros parafraseamos, tomamos toda la idea principal y interpretamos con nuestro entendimiento. Quien es inteligente sabe que no conoce todo y reflexiona antes de hablar. Ahorita ustedes no van a realizar tantas técnicas de parafraseo, pero es bueno tenerlos como ejemplo ya para la hora que les toque. Hablar es el arte de sofocar e interrumpir el pensamiento. Thomas Carlyle. El parafrasear. Para hablar adecuadamente es necesario pensar antes lo que se dice. ¿Ok? Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Miguel de Cervantes, parafraseo, con el tiempo pueden resolverse favorablemente los problemas. Entonces, si se fijan, estamos entendiendo y estamos reescribiendo de otra forma. Y por último, el último que les acabo de poner, lo acabo de hacer de una investigación muy pequeña. Ustedes pueden, a la hora de que ustedes busquen lo que vamos a checar en los siguientes dos temas, eh, es importante si nosotros estamos investigando y estamos buscando lo que viene a ser trasfondo de nuestras investigaciones, cómo tomar esa información y cómo es que a nosotros nos puede servir esa información, de que sea original de un autor. Ya si en otro caso, pues viene a ser información de algún otro
una otra persona, un autor, pues ya ahí sí cambia de otra forma. Entonces, se vio un aumento de confianza entre los estudiantes quienes tomaron el curso de mitología en cuanto a su desempeño frente a sus compañeros de clases. Es decir, esta persona hizo una investigación y en base a esta investigación, pues tuvo algunos resultados en donde vio confianza. Entonces, parafraseo, nosotros tomamos ese texto original del autor y nosotros decimos, es posible que el uso de temas de mitología funcione para alumnos quienes carezcan de confianza de acuerdo a la investigación realizada en el 2018 por bla, 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 bla. Entonces, de esta forma también podemos parafrasear ideas ya concretas. En la otra, si se fijan, de alguna forma son frases, pero en este otro caso en particular vamos a funcionar ahí fungiendo como directamente hechos ya académicos, hechos de investigación, etcétera. Entonces, el parafraseo, chicos, les va a ayudar muchísimo a la hora de ustedes ir investigando para que no directamente se vayan a sorprender cuando les digan esto está plagiado. Pues no, ahí no aplica. Por otro lado, tenemos la cita bibliográfica, que como ustedes sabrán, una cita es tomar las palabras de una persona en particular. Entonces, es una técnica utilizada para referir algún dato en concreto por el autor sin modificar o alterar su contenido y dando el crédito correspondiente en la redacción del mismo texto. Aquí, a diferencia del parafraseo, es decir, nosotros sí copiamos y pegamos la frase concreta, pero siempre se va a cerrar con las... Ah, ya se me fue el nombre. Las dos comitas, entre comillas, perdón, es las dos comillas. Entonces se toma la frase de directamente el autor, se pone entre comillas, se le da el crédito, se dice, se menciona su nombre y el año. ¿Ok? Tenemos aquí un ejemplo. Desde el punto de vista psicosociocultural, es oportuno señalar que pese a las conquistas realizadas en materia de igualdad de intergéneros, las mujeres continúan soportando situaciones desventajosas cuando se les compara con compañeros varones, lo que las hace más vulnerables a ciertos problemas de salud mental. Valentín Martínez, 2014. Si nosotros estamos investigando sobre algo, si se fijan, esto yo lo acabo tal cual copiar y pegar, pero está con comillas y ya directamente le estamos dando el crédito correspondiente al autor. ¿Sale? Ahora tenemos otra situación muy importante. En este caso, en lo que hacemos una cita bibliográfica, perdón, hay que tener un equilibrio entre las citas y parafraseo. Es decir, no debería de haber muchas más de una ni muchas menos de otra. ¿Por qué? Porque obviamente, por lo que acabamos de ver, es mucho más sencillo citar que parafrasear. Porque citar básicamente es copiar, pegar, comillas y cita. Y ahí está. Y normalmente, pues si llenamos todo un documento de citas, va a ser así como que una recopilación nada más de frases que dijeron otros autores y no realmente no estamos enlazando la información. ¿Ok? Entonces tiene que haber un equilibrio entre unas y otras. Si, por ejemplo, sacamos 30 citas en un documento, pues vamos a decir que 17, perdón, 30 informaciones, vamos a llamarlo de esta forma, fuentes de información que realmente funcionen para nuestro documento, tendríamos que tener alrededor de entre 16, 15, 14, 13 de citas y ya directamente las restantes, si tenemos 30, pues 15, 16, 17, igual de parafraseo. Tiene que haber un equilibrio. No puede haber uno más o uno menos. Siempre tiene que haber lo mismo. ¿Ok? Y al igual que en el parafraseo, hay que darle el crédito correspondiente al autor original del texto, es decir, en un apartado de referencias y bibliografía. La próxima clase, les comento, vamos a estar checando cómo se hace una referencia ya en el apartado de referencias o de bibliografía, que viene a ser con formato APA o tenemos otro tipo de formatos. Y finalmente lo que estaremos haciendo el día de hoy viene a ser las bibliografías anotadas. Una bibliografía anotada es una lista de cita de libros, artículos y documentos. Toda la fuente de información que nosotros vayamos consiguiendo va a funcionar para nuestras bibliografías anotadas. Cada cita es seguida por un párrafo breve, es decir, de generalmente alrededor de 150 palabras, descriptivo y evaluativa. La anotación, es decir, el propósito de la anotación es informar al lector de la pertenencia, la precisión y de la calidad de las fuentes citadas. En otras palabras, es decir, que nosotros encontramos un documento que hable concretamente sobre lo que a nosotros nos funciona. ¿Ok?
Entonces, este documento nosotros vamos a ir evaluándolo y vamos a decir el por qué sí funciona, por qué no funciona, cuáles son los pros, cuáles son los contras, etc., etc. de este mismo documento. Tenemos aquí un ejemplo de, y esto es lo que le comento, esta parte de aquí en particular, no sé si la puedan ver en mi mouse señalándola, lo que está en negrito es directamente la hora en que nosotros realizamos nuestra referencia en el apartado de bibliografías o referencias. Entonces, no es tan necesario estar leyendo todo. Ya si quieren ustedes le ponen una pausita y ya van leyendo de qué manera está redactado, ¿sale? Entonces, como tal, es un resumen del documento, por qué funciona, por qué no funciona, si tiene alguna validez, si realmente aporta algo a nuestra investigación, etcétera. En base a esto que nosotros hayamos encontrado de una bibliografía anotada, vamos a tener una actividad pequeña. Vamos a buscar dos fuentes de información que tengan relevancia con nuestro tema. El tema que nosotros estamos investigando, vamos a tratar de buscar dos investigaciones. Cuando digo investigaciones, son de un carácter de investigación, ¿sí me entienden? O sea, no quiero que busquemos tanto en videos de YouTube, en lo que dicen ciertas personas, sino realmente informarnos de una forma un poquito más académica. Entonces podemos poner investigación sobre ¿cómo se llamaba el que estaba haciendo César? Era doblaje, si no mal recuerdo. No recuerdo bien. Y el otro era psicodrama. Entonces vamos a buscar técnicas de psicodrama y vamos a poner en el buscador PDF y automáticamente nos van a salir algunos, pueden ser investigaciones, o podemos poner investigación de actores de doblaje o investigación del doblaje en México. En el otro caso, investigación de técnicas de psicodrama en alumnos de artes escénicas. A lo mejor puede salir algo, a lo mejor no, y puede salir algo que nos empate. Pero en cuanto vayamos nosotros leyendo, recordemos los pasos del parafraseo, y este es un paso que funciona para todo en general, es el leer y el entender, y ya directamente, de acuerdo a eso, vamos diciendo, ¿sabes qué? Esto sí sirve, esto no sirve. Y es que en las técnicas de investigación se tiene que leer muchísimo. Es decir, tenemos que leer documentos enteros. Yo en el año 2016 y 2017 recuerdo que me la pasé leyendo mucho más documentos y referencias y investigaciones y todo eso que libros por placer, ¿saben? Entonces funciona de esa forma. Entonces vamos a encontrar dos textos, es decir, dos fuentes de información y en base a esto vamos a realizar dos bibliografías anotadas. ¿Sale? La próxima clase ya estaremos checando lo que viene a ser las citas bibliográficas y un poquito más de redacción de documentos para nosotros ir trabajando. Y ahora sí, la próxima semana nos estaríamos viendo por videollamada. ¿Sale, chicos? Entonces, pues sería todo por el día de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda o algún comentario, no duden en hacérmelo saber por el grupo de WhatsApp. Y pues tienen aquí este video. Si requieren la presentación, no duden tampoco en hacérmelo saber. ¿Sale? Nos estaríamos viendo entonces la próxima semana. Que tengan un muy buen día. Bye bye.